recién. ¿Ah? Pero viene. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para estudiar la palabra? ¿Todos tienen su hojita? Sí, todos tienen su hojita para tomar apunte a la ley que vamos a ver hoy día, restantes. Procuro terminar el día de hoy con respecto a las leyes que estamos viendo. Así que si usted no tiene su hojita, puede levantar su mano. Todos la tienen, si no la tiene, levante solamente su mano y alguien se va a acercar. Bueno, estuvimos viendo nosotros la semana pasada, estudiando acerca de 5 leyes del sufrimiento, 5 leyes del sufrimiento. Y dentro de estas leyes del sufrimiento, nosotros vimos cuál era la intención de poder estudiar estas leyes. Y dentro de lo que se quiere lograr, o lo que yo quiero lograr enseñando con respecto a esta serie Abrazados por el Espíritu Santo, y viendo esta parte importante donde creemos si sabemos o entendemos si el Espíritu Santo de Dios sana en estos tiempos presentes. Y es ahí donde nosotros estamos viendo estas 5 leyes del sufrimiento, donde no nos dejaron algo bien explícito, sin antes poder saber que una de las cosas que nosotros queremos lograr con estos tipos de leyes es poder ayudar, ¿cierto?, a aquellos que de una u otra manera están sufriendo algún tipo de enfermedad hoy en día. Y aparte de eso también el poder borrar la duda o la confusión en muchas personas que hoy día posiblemente están enfermos, en saber por qué Dios no me sana, por qué Dios no me toca, o por qué estoy en esta posición. Y vimos varias áreas importantes, y dentro de ellas nosotros vimos 2 leyes bien importantes. La primera, ley número 1, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era? Ley número 1, incluso la tienen en su hojita, por último, busquen su hojita, ahí va a salir la ley número 1, al reverso, si no me equivoco, va a estar. Eso, el pecado original. La ley número 1, nosotros vimos primeramente que hay 2 clasificaciones de pecado, ¿cierto? 2 clasificaciones de pecado. El primero, cierto, pecado es el pecado original. Y el pecado original nosotros vimos que es aquella, cierto, que heredamos ¿de quién? De Adán, como cabeza, cierto, de la raza humana. Y también nosotros vimos, aparte de ese pecado original que se produce en Adán, ¿cierto? Y todos sabemos cómo esto, ¿cierto?, vino a ser, ¿cierto?, una herencia para todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y vimos varios versículos bíblicos. También nosotros vimos como el segundo pecado, que era el pecado personal. El primero es el pecado original, traído como cabeza, ¿cierto?, de la humanidad en Adán, pero también está el pecado personal, que quiere decir que son los actos de maldad, ¿cierto?, que se cometen con regularidad las personas. ¿En qué sentido? Para poder un poco entenderlo, que en lugar de obedecer, ¿qué es lo que hace la gente? Desobedece. Que en lugar de optar por andar con Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se resisten a andar con Él. Y no solamente se resisten a andar con Él, sino que también huyen de Él. Incluso a veces hasta luchan contra Dios en que Dios haga la voluntad en su vida. Eso, cierto, es el pecado personal. Aquellas personas que no quieren dar el paso dentro de su vida posiblemente a poder convertirse o que Dios se pueda acercar a ellos o poder entregar su vida a Dios. Y sin embargo nosotros vimos que lo primero entonces es el pecado original. Lo segundo entonces, la ley número 2, es el pecado que a través del pecado original, ¿qué es lo que se produjo? ¿Qué introdujo el pecado original a la humanidad? ¿Cierto? Enfermedad, sufrimiento y muerte. Sufrimiento, enfermedad y muerte. Eso fue lo que trajo, ¿cierto?, a la humanidad. Ahora, sabiendo todo eso, nosotros íbamos a compartir entonces las próximas 3 leyes del sufrimiento. Y la ley número 3, ahí usted puede colocar ahora en esa parte donde usted tiene para escribir, ¿cierto? Va a colocar entonces la ley número 3. Y la ley número 3, a veces hay una relación directa entre los pecados personales y la enfermedad. A veces hay una relación directa entre los pecados personales y la enfermedad. Vamos a ver cómo es esto, cómo que nosotros podemos explicar esto. Y qué mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar dentro del testimonio que David nos da dentro de la Escritura, donde nosotros vemos incluso es un propio salmo, en el Salmo 32. Por favor, busquen su Biblia, el Salmo 32, y vamos a compartir el Salmo 32, verso 13, verso 5, y el Salmo 38, verso 3 y verso 5 también. Y vamos a ver que en esta área David da testimonio de algo muy importante que le sucede a su vida. Y cuando hablamos de que a veces
los pecados personales o la enfermedad tienen mucha relación, ¿cierto?, directa, o la enfermedad, valga la redundancia, las enfermedades muchas veces tienen dirección correcta o directa cuando la persona hoy en día anda en pecado. Y veamos lo que dice aquí David con respecto a eso. ¿Qué nos puede leer, por favor? Salmo 32, verso 3 al verso 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿Y qué es lo que dice ahora el Salmo 38, verso 3 al verso 5? Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿A causa de mí? De mi locura. Entonces, mantengamos entonces esos salmos ahí anotados, porque vamos a ver algo importante en esta relación que nosotros tenemos que ver, que muchas veces el pecado tiene una forma directa, consecuencia directa con respecto a las enfermedades. Pero mire por otro lado lo que Pablo nos advierte. Pablo nos advierte también dentro de las Escrituras. Usted busca 1 Corintios, capítulo 11, verso 27 al verso 30. Vamos a darnos cuenta que aquí Pablo nos va a advertir que habían algunos creyentes en Corinto que estaban débiles y enfermos, incluso algunos morían a causa de una rebeldía. Y miren lo que está pasando aquí con respecto a lo que dice la palabra, y vamos a entenderlo más adelante cuando vamos a conectar todas estas palabras a través de historias pequeñas para poder entenderlo un poco más. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al verso 30. Dice, tomando sobre la cena indignamente. ¿Qué es lo que dice el verso 27 en adelante entonces? ¿Alguien que lo lea? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Lo que nosotros podemos encontrar aquí, entonces, en la lectura de los Salmos y la lectura aquí de 1 Corintios, a lo que Pablo hace y habla directamente a los corintios, nosotros lo que podemos ver acá es más que nada una desobediencia y actos de rebeldía que van directamente, ¿cierto?, ligada o vinculada a enfermedades que se dan en el cuerpo de las personas. Y para que lo podamos entender, vamos a ver el primer ejemplo que nosotros vimos de los Salmos. Y qué mejor ejemplo notorio que nosotros podemos ver dentro de la Escritura, el caso cierto que sucedió entre el rey David y Betsabé. ¿Se acuerdan el caso de ellos? Es un caso cierto muy popular, llevado a Hollywood de una forma no tan creíble teológicamente, pero dan un poco el aspecto de lo que aquí sucedió, cierto, en David, maquinar en su corazón al pecado de querer caer en un tipo de adulterio con Betsabé. Y todos ya conocemos la historia, se la he predicado yo creo que un par de veces. ¿Se acuerdan de ella, no? ¿Cierto? Cuando David hizo algo que no debía haber hecho como rey. Lo primero que no debía haber hecho como rey, y según lo que era la historia misma teológica o la historia misma, nos enseña que un rey era aquel que siempre estaba al frente, cierto, peleando con sus enemigos, acompañaba al ejército a hacerlo. Pero en algún momento David se sintió que él ya había gobernado todo, porque así la palabra lo dice, había alcanzado territorios que Dios le había prometido y Dios se lo había dado. Era una persona que todos le temían, y en un momento dijo, yo no necesito ir a la guerra, y mandó a sus capitanes y generales a la guerra, y él, el Perla, se quedó acostado ese día. Y no tenía nada que hacer. Tanto así que no tenía nada que hacer, ese día estaba aburrido, posiblemente mirando las cortinas de su pieza, mirando, ¿cierto?, lo lindo, y hasta que un momento, ¿cierto? Y siempre he dicho yo, y me acuerdo cuando yo le enseñé esa predicación, es muy importante saber que uno no peca de la noche a la mañana. Uno no puede decir, pequé. Uno salir de la puerta
y a los 10 minutos o una hora, pequé. El pecado siempre es consecutivo, es algo que una secuencia de que viene, es algo que yo maquino, ¿cierto?, de una manera, ¿cierto?, que se llama tentación. La tentación es la antesala al pecado. Uno se tienta con cosas y llega un momento en que todo lo que uno maquina lo lleva a la acción. La tentación se lleva a la acción y a través de la acción se comete lo que es el pecado. Entonces David hizo algo parecido. No voy a entrar en toda la historia porque es muy larga, pero me encanta. Sin embargo, David se encuentra que sale a su azotea comúnmente, ¿y a quién ve? A Betsabé, que se estaba... Ahora, nosotros sabemos, por otro lado, históricamente también es conocido, Betsabé era una mujer que, cierto, por la cultura misma, eran personas que tenían que ser pudientes. Y lo que ella menos hizo fue ser eso. ¿En qué sentido? En que ella se estaba bañando en un área donde ella sabía que David lo estaba viendo. Pero no voy a entrar en ese punto porque ya se los conté. Y si no, pregunte por el CD, debe estar en la secretaría. Pero lo importante que nosotros vemos acá, que David, ¿cierto?, comete un pecado con esta mujer. Él hizo todos los planes habidos por haber hasta que al final llegó esta mujer a su cama, tuvieron, ¿cierto?, una intimidad, y después de eso, de esa intimidad, él se da cuenta de que cometió un grave error. Y ese grave error nosotros lo podemos ver ahora, que nosotros mencionamos que consecuencia de la conducta pecaminosa de David a través de eso, David empieza a sufrir gravemente consecuencias físicas y emocionales por ese pecado que cometió. Es ahí cuando nosotros vemos, ¿cierto?, en el libro de Reyes que nos habla del pecado, es ahí cuando David, ¿cierto?, escribe el Salmo 32. Es a través de esa consecuencia, a través de esa liberación, y vamos a verlo ahora por qué lo digo, pero a través de ese problema de que tuvo David con Betsabé, nosotros vemos entonces que trajo una consecuencia a esa conducta pecaminosa, y David sufre gravemente entonces una enfermedad, tanto física y emocional. Y aquí entonces nosotros empezamos a ver las luchas, ¿cierto?, por las cuales, ¿cierto?, empieza a atravesar por esa conducta, ¿cierto?, oculta de adulterio, ¿cierto? Nosotros empezamos a ver de que por el problema que llevó a él, ¿cierto?, a cometer el homicidio, de haber matado, ¿cierto?, al esposo de Betsabé, porque ustedes saben todo lo que pasó, mandó carta a su general, que lo pusieran al frente, justo era la parte más difícil, y al final él muere en batalla. No solamente eso, sino que también de la forma, ¿cierto?, rebelde, hipócrita que David empieza a vivir, porque empieza a vivir un tipo de hipocresía. Dentro que él decía, allá él está muerto, ya me lavó las manos, con eso me da derecho a que esta mujer pueda estar a mi lado y pueda ser mi mujer y todo lo demás, porque había un problema entre toda esta situación. Sin embargo, nosotros entonces vemos que todo eso, ¿a qué conduce a David? ¿A qué lo conduce? Lo conduce a una enfermedad física. Y cuando digo que lo conduce a una enfermedad física, la historia es muy larga, pero acortándola, llega un momento que él cae en una depresión, en una enfermedad tan fuerte en su vida física y emocional, que hasta que un momento tiene que llegar un profeta, ¿cierto?, a hablar con él, que fue el profeta, que fue este hombre Natán, ¿cierto?, que viene a hablarle y le cuenta toda una historia, qué es lo que él haría en una posición, y al final le dice, oh sí, no, este hombre tendría que prácticamente secarlo en la cárcel y darle muerte, y ustedes pueden leer la historia más adelante, pero lo que nosotros vemos acá, que él le da a contender y confronta a Natán a David de una manera, ¿cierto?, digna, y aquí acordemos que David, ¿qué era? Era rey, ¿cierto? No cualquiera podía decirle, David, tú estás pecando. Porque eso le podía cortar incluso la cabeza o que lo mataran. David tenía la autoridad para hacerlo. Si se sentía que le estaba faltando respeto. Pero Dios había utilizado a este hombre Natán para dejarle saber tan claramente, tanto así entonces que cuando Natán, ¿cierto?, confronta a David no tomó y no le quedó otra cosa más que reconocer el pecado propio que él había cometido. Y le dice, tienes razón, yo soy esa persona. Y no solamente lo reconoció, sino que en esa oportunidad nosotros vemos entonces que él compuso una canción que nosotros ahora conocemos como el Salmo 32, que fue un poco conmemorativa a los meses de aflicción
y a esos meses en la cual David se encontró en un estado de enfermedad física y emocional. Vaya conmigo a lo que dice Salmo 32, verso 3 y verso 4, y mira lo que dice. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa es la condición como él estaba. Trataba de describirlo. Su hueso, cierto, todo lo que era el calzo se había envejecido. Tenía un dolor de hueso increíble. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, no tenía tranquilidad dentro de esa enfermedad. Y dice, se volvió, cierto, mi verdor en sequedades, ¿de qué? De verano. Lo que aquí nosotros vemos que David estaba, cierto, sufriendo por esa negación de no querer confesar o de no querer enfrentar el pecado que él llevaba. Que él lo tenía en esa condición, era solamente que él no quería confesar, no quería declarar que se había encontrado en ese pecado y lo que había hecho, porque aquí la historia se puede contar muy rápida, pero lo que David hizo con ese hombre, y si usted lee la Biblia, ese hombre que mandó al frente a matar era uno de sus valientes, hombres que daban lo que sea por la vida de David, y sin embargo le dio muerte. Entonces ese pecado lo trajo, ¿qué cosa? Lo trajo, cierto, a una enfermedad física y emocional donde él sufrió insomnio, donde él perdió el apetito, donde no podía pensar claramente, cierto, para poder dirigir, incluso tomar decisiones, cierto, para el pueblo, incluso perdió sus energías, padeció de una fiebre que era muy difícilmente se le podía salir de su cuerpo. Ese era el estado por el cual se encontraba David. ¿Cuánto se puede imaginar más o menos cómo se encontraba David? Bastante mal, y mira lo que pasa. Imagínese entonces una persona que vive en esta condición, un malestar por la cual entonces, en que David, cierto, cuando nosotros lo encontramos, él se dio cuenta que en algún momento de su vida, cuando viene Natán y le hace saber la historia y en ese momento él confiesa, yo me encuentro en esta condición, la verdad sí cometí un pecado y esto es lo que me está pasando y vino todo esto, mire lo que pasa cuando él reconoce. Cuando nosotros vemos que David entonces enfrenta ese pecado y bajo su desobediencia, mira lo que dice el Salmo 32 y el verso 5. Alguien por favor que lo lea y mira lo que dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue entonces lo que enfermó, debilitó, que le quitó la energía, la sonrisa, la capacidad de pensar y la habilidad de liderar? ¿Qué fue lo que lo hizo así? ¿Ah? La culpa. La culpa, cierto, mantuvo en esa condición a David. El pecado mismo por la cual, el pecado que él había cometido fue haberse metido con la mujer, cierto, que no tenía que haberse metido porque era casada. A eso le agregamos un asesinato. A eso, cierto, hubieron personas que le involucró en toda esa planificación, cierto, de asesinato con respecto a ese hombre. Aparte de eso, él vivía en esa parte en que, no total, esto queda entre nosotros. ¿Has visto de repente esas personas que dicen eso? Mira, esto que tuviste, esto entre tú y yo nomás. Como he dicho, lo que sucede en Las Vegas, ¿queda dónde? Es típico eso que dicen, ¿ah? De repente no, esto lo que pasa en WhatsApp queda en WhatsApp. Lo que pasa en Facebook queda en Facebook. Y vivimos en esa condición. Ahora bien, cuando nosotros vemos a David en esa condición, mira lo que pasa. La culpa lo mantuvo en esa condición. Entonces lo que nosotros podemos ver es que había una relación directa del pecado personal de David con la enfermedad física y emocional que impactó la vida de David de una manera fuerte, increíble. Ahora, cuando nosotros podemos ver esto entonces, nos damos cuenta entonces que muchas veces hay situaciones en personas que se encuentran en una enfermedad por el estado del pecado por la cual se encuentran. Y más adelante vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si ando con un dolor de cabeza? Si tengo un dolor de estómago, ¿significa que ando pecando? No. Eso lo vamos a ver más adelante, es que no se preocupe. Así que no se sienta, realmente ahora, usted no, me duele la cabeza, pero no va a decir nada porque van a pensar que ando en pecado. No, eso no es así, pero vamos a verlo más adelante.
Pero mira lo que pasa. El otro ejemplo entonces que nosotros vemos es el de Corinto, en lo que dice Pablo. Por un lado, Salmo ya lo sabemos que es lo que pasa. A consecuencia del pecado de David trae cierta enfermedad, va muy relacionada directamente su pecado con la enfermedad física y emocional que él tenía. Pero por otro lado, vemos otro ejemplo, ¿cierto?, en un asunto un poco más de disciplina, en la cual Pablo comunica en la carta, ¿cierto?, en su carta hacia Corintios. Y aquí lo que hace Pablo es corregir la conducta inapropiada de algunas personas que no sabían celebrar la Santa Cena. Y mira lo que pasa acá. Ya sabemos entonces lo que pasa acá, en que algunas personas increíblemente saben lo que pasaba cuando se celebraba la Santa Cena. Muchas personas utilizaban ese tipo de tiempo o ese tipo de ocasión de celebrar la Santa Cena para poder, hermano, ser glotones y borracharse en ese momento. Y eso es lo que pasaba, históricamente eso es lo que pasaba. En el momento que había que celebrar la Santa Cena, la gente había que comer del pan y del vino. Oiga, comían como locos del pan y tomaban como locos del vino, que se emborrachaban. Era una conducta inapropiada de los hombres. Por eso dice, nosotros leemos el contexto y muy importante, y voy a decirlo más adelante, es muy importante saber el contexto real de lo que dice la Escritura, porque a veces nosotros leemos y creemos y le damos nuestra propia apreciación. O sea, yo leo y esto es lo que creo que dice. La palabra ya viene expresada. Nosotros tenemos que predicarla. Y mira lo que pasa acá. Nosotros vemos entonces que la palabra, cierto, aquí vemos que Pablo reprensiona de una manera poderosa a estos hombres y le dice en el verso número 30 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, que incluso varios de ustedes han muerto. Por encontrarse en esa ocasión, por no saber, por participar de la cena del Señor en una forma inapropiada. Pero en ese momento la gente la tomaba y lo usaba como glotonería y borrachera. Y a través de eso venía una consecuencia física para las personas. Incluso algunos morían. Por eso, cuando nosotros vemos entonces en este tercer punto, ¿cuál es el tercer punto entonces? ¿Ah? ¿No existe la suerte? No, el tercer punto, la ley tercera. ¿Cuál es? Una relación directa entre La relación directa pecados personales entre los pecados personales y la enfermedad. Y vemos dos ejemplos de David y lo que Pablo corrige a estos hombres de la iglesia de Corinto. ¿Se queda claro, no? Miren la ley cuarta. La ley cuarta, nosotros podemos ver lo siguiente. A veces no hay relación entre los pecados personales y la enfermedad. En el otro sí lo había. Pero dentro de las 5 leyes del sufrimiento, la ley cuarta, a veces no hay relación entre los pecados personales y la enfermedad. Y vamos a ver algunas cosas bien importantes aquí. Hay algunos que nacen, ¿cierto?, en algún tipo de aflicción desde el nacimiento, antes que estas personas puedan cometer pecado. Pero mira lo que vemos nosotros acá en unos textos bíblicos. En Juan capítulo 9, verso 1 al verso 3. Juan capítulo 9, verso 1 al verso 3. Y Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 3. Hechos capítulo 3, verso 1 al verso 3. Verso 2, perdón, 1 al 2 de Hechos capítulo 3. Mira lo que dice Juan capítulo 9, verso 1 al verso 3. ¿Quién lo puede dar lectura, por favor? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿qué es lo que dice Hechos capítulo 3, verso 1 al verso 2? curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces tenemos el caso, ¿cierto?, de un hombre ciego de nacimiento. Y tenemos a otro
que era cojo, que se le acostumbraba a colocarlo ¿dónde? En el templo a pedir limosna. Por otro lado, también tenemos nosotros el caso de Job, y después vamos a ver relación a esto. En el caso de Job, en la cual nosotros sabemos que Job llevaba una vida completamente recta, pero de pronto ocurre un sufrimiento dentro de su vida. Y mira lo que le dice Job, capítulo 1, verso 1 al verso 5, por favor, que a quien le pueda dar lectura. Mira lo que dice en el caso de Job. Hubo en la tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, quintenas y yutas de bueyes, 500 yuntas de buey, ¿ya? 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y después verso 4 dice, e iba a sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno, ¿qué cosa? En su día. Y dice, y enviaba a llamar, ¿cierto?, a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado de turno los días del convite, dice, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En estos 3 ejemplos entonces que nosotros vemos, el anterior de David y el anterior también que nosotros vimos en que Pablo le habla a los Corintios, hubieran consecuencias del pecado llevado a lo que es la enfermedad tanto física y emocional. Lo que nosotros vemos acá, que muchas veces hay pecados que las personas pueden cometer pero que no tienen ninguna relación con la enfermedad. En el caso de esto, del ciego de nacimiento, en el caso del cojo, y en el caso de los hijos acá, que en un momento Job dice, hacía sacrificio por el pecado del corazón que pueda tener los hijos, o la enfermedad que podía traer a ellos, porque muchas veces piensan Job cayó entonces en esa desgracia porque pecó. Y por eso cayó en toda la enfermedad, que ustedes saben cómo terminó Job en algún momento rascándose con una teja. Ahora bien, veamos también en el caso de Jesús, cuando Él se compadece, ¿cierto?, de nuestras debilidades, en vez de reprendernos, ¿qué nos hace sentir? Nos hace sentir amor, pero nos hace saber que hemos pecado. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo según nuestra semejanza. Pero, ahora, una de las cosas que tenemos que recordar, que aunque Jesús era el Hijo de Dios, una de las cosas que nosotros podemos ver, que mediante el sufrimiento, Jesucristo, ¿qué fue lo que aprendió? Aprendió la obediencia. Aunque Jesús nunca cometió pecado, escucha bien, Jesús nunca cometió pecado, pero sin embargo Él sufrió. Y mira lo que dice Hebreos para que lo entendamos. Hebreos capítulo 5, verso 8, mira lo que va a decir acá. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Aprendió la obediencia. En que Él en algún momento le dice al Padre, ¿cierto? Si es necesario que esta copa pase de mí, permite que así sea. Pero Él sabía que tenía que, por la obediencia, sufrir. Él no sufrió porque era pecador. Él nunca pecó. Él murió por nuestros pecados, que es diferente. ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros entendemos entonces, una de las cosas que Dios aprendió a través del sufrimiento fue la obediencia. A obedecerle al Padre a lo que Él había encomendado. Todos conocemos el corazón de la Biblia, Juan 3:16, porque de esta manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. Y cuando habla del mundo nos involucra a nosotros, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tengan una vida eterna. Pero alguien tenía que tener el paso de obediencia al sacrificio. ¿Quién fue ese? Jesucristo, ¿cierto? Que murió por nosotros. Pero no quiere decir que al sufrir es porque Él fue el pecador. Jesús nunca pecó, pero por obediencia conoció el sufrimiento. Ahora bien, aquí es importante entonces que nosotros entendamos lo siguiente. Es muy importante que entendamos lo siguiente. Ni usted ni yo hemos sido llamados a ser mensajeros de Dios
para poder decirle a un enfermo, ¿sabes qué? Seguramente tú estás enfermo porque no sé, como que Dios me revela que tú estás en un pecado. Nosotros no podemos tomar de esta área para poder decir, a no ser de que Dios lo use como un Natán, ¿cierto? Para poder ir a la vida de un David, a decirle, tú eres esa persona, porque eso es lo que le dijo Natán, ¿cierto? A David. ¿Eso es lo que tú le harías a esa persona que hizo mal? Sí. Pues déjame decirte, esa persona eres tú. Dios puede que Dios lo utilice en algún momento, pero no va a ser en la mayoría de los casos. Dios no nos convoca a nosotros para poder decir, no, hermano, yo vi a la hermana que andaba un poquito resfriada. Me tinca que debe estar en algo malo porque está resfriada. No es así. No sabe nada que el hermano hace como 3 semanas que está en cama, lo más seguro que en algún pecado andará. No es así. Ahora, cuando nosotros lo entendemos, es importante entender que rara vez tenemos el derecho de poder hacer esto, en que en muchos casos el sufrimiento, las enfermedades no se producen por consecuencias del pecado de las personas. Hay personas que están en cáncer por una enfermedad y no quiere decir que por el pecado están en cáncer. O posiblemente cayeron al hospital o andan con un dolor de cabeza o le dio un resfriado fuerte y estuvieron 2 semanas en cama, 1 semana en cama. No quiere decir que por el pecado, ¿cierto?, la persona se encuentre en ese estado. No es así. Me van entendiendo la idea, ¿no? Ahora, sabemos por el caso de David, una consecuencia del trato de Dios a través de eso. Todo era un trato de Dios en la vida de esta persona. Ahora bien, cuando nosotros vemos acá un buen ejemplo de ello para poder entenderlo, entonces, y entender que muchas veces las enfermedades no quiere decir que porque uno está enfermo se pueda producir una enfermedad, ¿cierto?, física, por ese pecado personal. El mejor ejemplo que nosotros podemos ver es en Juan capítulo 9, en la cita que nosotros acabamos de leer, Juan capítulo 9, verso 1 al verso 3, y vemos aquí un ejemplo, ¿cierto?, del ciego que era ciego de nacimiento. Y mira lo que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era la costumbre que había en aquel entonces. Se creía que las personas estaban enfermas a causa del pecado. Si una persona era coja, o era ciega, o era sordomuda, en sí, ¿cierto?, se le tildaba como un pecador. El pecado lo tenía en esa condición. Entonces, cuando le hacen la pregunta a Jesucristo, le dice, ¿quién pecó? ¿Fue él o sus padres? Mira lo que responde Jesús. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. En otras palabras, nosotros podemos ver que la ceguera de este hombre, ¿cierto?, no guarda ninguna relación, ¿cierto?, directa con el pecado personal de su vida, ya sea de él o ya sea de sus padres. Porque Jesús lo que declara aquí claramente, en que lo que Jesús muestra es la aflicción física del hombre en la cual él tenía. Había nacido ciego ¿de dónde? De nacimiento. Pero eso no tenía nada que ver, ¿cierto?, con el pecado personal de la vida de la persona. ¿Se acuerdan del caso de ustedes que Jesús pasaba y había uno que estaba gritando en el camino? ¿Y Jesús qué hace? Lo manda a llamar. ¿Jesús qué le dice? ¿Qué le pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre le dice, quiero recibir la vista. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús dice, tus pecados te han sido, perdón, no le dijo, fuiste sanado. Él habla del pecado. Ahora eso tiene una dirección, una información tan maravillosa de saber de que Jesús, el pecado más grande de la humanidad es el pecado. Esa es la enfermedad, más grande de la humanidad, el pecado. La enfermedad más grande que el mundo puede vivir es el pecado. A través del pecado, ¿cierto?, la gente está en el estado en el cual está, depresiones y en tantas otras cosas más, la maldad. Hay personas que están encerradas a través de una maldad increíble. Toda esa consecuencia del pecado. Pero aquí lo que nosotros vemos en que Dios hace una claridad y Jesús hace una claridad que este hombre ciego de nacimiento no era la condición ni de él ni de su padre en la cual se encontraba en ese estado, sino era para glorificar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes también en que muchas veces Dios lo que hace es que cuando llama a la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan cuando él iba caminando? Jairo viene para sanar a su hija, se supone que iba donde Jairo, pero apareció una mujer de fe, ¿cierto?, que tocó su manto y fue sana.
¿Se acuerdan de esa historia también, no? Entonces aquí también se produce, no es que la mujer haya estado 12 años enferma porque había estado en pecado. Era una enfermedad que se había producido propia de la mujer durante todo ese año. Había gastado todo cuanto tenía. Médico por conocer y conocido, él lo había tratado. Sin embargo, solamente la fe en Jesucristo hizo el milagro. Y Dios produjo ese milagro en la vida de esta persona. ¿Me va siguiendo? Entonces, mira lo que dice entonces Hebreo, cuando hablamos de Hebreos capítulo 14, capítulo 4, verso 15. ¿Qué es lo que decía? Alguien que lo lea, por favor. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 4, versículo 15? ¿Qué decía? Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué podemos ver nosotros aquí entonces? Lo primero de la ley 4 entonces, ¿cuál es? La ley 4 es que no hay relación entre los pecados personales y las enfermedades. Entonces lo que nosotros podemos ver acá, entonces, el caso del hombre nacido ciego desde nacimiento. No es que el pecado lo tenía así, él nació así, pero era para que Dios se glorificara en la vida de él. Lo que nosotros encontramos también dentro de lo que Dios hace como sumo sacerdote, en que en su debilidad, ¿cierto? En las debilidades nuestras, Él se sabe glorificar, Él sabe compadecerse de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante saber que en el corazón de Jesús siempre se va a conmover. ¿Sabe para qué? Para poder vivir en nuestro dolor. Cuando nosotros vivimos dolores en nuestra vida, Dios siempre se va a compadecer de ellos. Nunca podemos pensar, ¿cierto?, en que Dios no escucha mi oración o en que Dios no está atento a mi necesidad. Dios siempre se va a compadecer en su corazón por nuestro dolor. Lo segundo, sufre también con nosotros, incluso en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos en nuestras enfermedades o nuestras depresiones. Dios siempre va a estar presente en esa área. Y es muy importante entenderlo para que vayamos después a la ley número 5. Pero también entender de que Dios, como tal, Él siempre, como dice Hebreo, Él siempre va a estar sentado en el cuarto del hospital o posiblemente cuando tengas una cirugía, incluso cuando puedas tener si has pasado por alguna quimioterapia. Dios siempre ha estado presente en ese momento. Porque realmente uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me sana? ¿O por qué estoy en esta condición? No quiere decir que Dios se aleja, todo lo contrario. Él es el que más está cerca en ese momento, solamente que su Espíritu Santo de Dios nos hace sentir de una manera diferente el propósito de que Dios tiene en ese momento para nuestras vidas. Yo conozco casos de personas que partieron los brazos del Señor estando enfermos. Y siempre pedimos porque Dios hiciera un milagro y Dios no lo hizo. Es ahí entonces cuando tenemos que entender por qué entonces es que Dios a veces tiene este tipo de situación en la cual sabemos, comprendemos. Primeramente, hay pecados, ¿cierto?, personales que van directamente con la enfermedad. ¿A quién conocemos como dos ejemplos? A David, ¿cierto? Y el caso de Pablo reprende, ¿cierto?, a la iglesia de los Corintios. Pero muchas veces entonces también sabemos que no hay relación el pecado personal muchas veces con las enfermedades o sufrimiento. En el caso del ciego y en el caso de que Dios siempre va a estar atento a nuestras necesidades. En que podemos estar pasando por un momento de conflicto, en que nos sentimos mal, estamos con dolor de cabeza o estamos con un dolor de estómago, o de repente no nos sentimos bien y nos tira a la cama, posiblemente un resfriado. En ese momento Dios va a estar presente. Y no quiere decir de que tú has pecado y por eso te encuentras en ese estado. Para nada. ¿Me va siguiendo, cierto? Si usted tiene preguntas, dígamela. O anótemela y después se sienta conmigo a conversarla. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, ley número 5. Es muy importante esto. No es la voluntad de Dios de que todos sean sanos. No es la voluntad de Dios de que todos sean sanos. Y aquí vamos a ver algo bien importante. ¿Cómo es esto de que no es la voluntad de Dios de que no todos sean sanos? Hablamos en el caso, ¿cierto? Y vamos a colocar el ejemplo de Pablo. En el caso de Pablo, le pidió a Dios
de una forma urgente algo tan importante para su vida. Él tenía una espina, cierto, que le clavaba en su cuerpo. Tanto así que en el vocablo griego nosotros podemos traducir porque él le llama espina, y en el vocablo griego traducido espina quiere decir afilada estaca. Eso quiere decir afilada estaca. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, independiente como fuese esta espina, cierto, que él llevaba en su cuerpo, en la forma como él lo expresa, que él sentía, lo que sí sabemos que este era un dolor punzante que Pablo tenía. Y mira lo que pasaba, que cuando venía el dolor o llegaba ese punto insoportable en su cuerpo, porque él se sentía así, un dolor que no lo aguantaba más, tanto era que no lo aguantaba, y siendo devoto de Dios, mira lo que pasa, dice que le rogaba a Dios que se lo quitara. ¿Qué creen ustedes que Dios hizo? ¿Qué creen ustedes que pasó? Este hombre llamado Pablo, ¿ustedes conocen quién es Pablo? Un hombre poderoso, especialmente en el Nuevo Testamento, lo conocemos dentro de todas las epístolas paulinas que él tiene. Nosotros conocemos un hombre, cierto, que amaba a Dios, un hombre guerrero de Dios y que supo, dijo, ahora me está esperada la corona de justicia, la cual me dará el Dios juez justo, y cierto, en aquel día, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que amen, cierto, la venida de Cristo, y él lo estaba diciendo en la cárcel. ¿Qué creen ustedes? Que cuando él le pide, Señor, sácame esa estaca afilada que me trae dolor, que eran dolores insoportables que él sentía, y le pedía a Dios, sácame ese dolor. ¿Qué creen ustedes que Dios hizo? Veamos lo que hizo. Tres veces Pablo le hizo mención y le pidió a Dios, ¿sabe qué cosa? Dios, sáname. Y las 3 veces la respuesta de Dios fue no. Vaya conmigo a lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7 al verso 9. Y mira lo que pasaba acá. Aparte de que él le pedía que le sanara y la respuesta siempre de Dios fue un no firme, mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7 al verso... Capítulo 12, verso 7 al verso 9, dice... ¿Qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y mira el verso 8. Respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y mire la respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Y mira lo que nosotros vemos acá, en el caso de este hombre, es que muchas veces nosotros pudiéramos decir, pero Señor, yo te sirvo, yo estoy fiel a ti, y de repente, ¿por qué siento este dolor? Me acuerdo en una oportunidad, años atrás, yo estaba bien joven, por eso digo años atrás, bien joven estaba, sí, fui joven alguna vez, me echó la melancolía, bien joven. Me acuerdo que había un pastor que estaba predicando y Dios estaba haciendo milagros en personas. Y una persona se le acercó a este pastor después dijo, ¿sabes que me gustaría hablar con usted? Y dijo, sí, dime, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte un favor. ¿Por qué no oras por mí? Porque tengo una enfermedad que me agobia y quiero que el Señor la sane. ¿Y cuál es el problema? Soy corto de vista. Y yo he visto cómo el Señor ha sanado a personas, que hay personas que han visto, hay personas que... Y empezó a nombrar, y yo quiero que el Señor me sane. Y he venido durante toda la semana y paso al frente y no pasa nada. Y quiero que el Señor me sane. Y el pastor empezó a orar, ¿qué? Déjame orar por ti. Y empezó a orar por él. Señor, haz lo que vea, Señor, que se produzca el milagro. Y ahora ves. Y él dice que empezaba a hacer así, así. No, sigo igual. Bueno, oremos nuevamente y seguían poniendo manos. Y le dijo, ¿sabes qué? El Señor te quiere que seas corto de vista. Por algo el Señor te quiere corto de vista. Es muy importante saber
que cuando nosotros decimos que a veces no es la voluntad de Dios que personas sean sanas, porque eso depende de Dios, el milagro, no es cosa de hombre, no es cosa de usted ni de mí. La palabra de Dios dice, pondréis las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Creemos en ello, creemos en los milagros, creemos que Dios se produce, pero cuando hablo de muchas veces que hay enfermedades de que Dios dice, vas a llevar ese aguijón, ¿cierto?, en ti y lo vas a vivir. Y mira lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que después de ese momento, ¿cierto?, de forcejeo traumático que nosotros podemos ver en Pablo, que él le molestaba, le dolía, pero él sabía siempre expresarse de una manera especial, que por 3 veces le dijo, Señor, ¿por qué no me lo quita? Y 3 veces Dios le dijo, no lo voy a hacer. Y aún así le dijo, Dios, bástate de mi gracia. Bástate de esa gracia, de lo que yo puedo hacer en tu vida. Y él aprendió en ello. Y mira lo que pasa, el resultado lo podemos ver en el verso 10 del mismo capítulo, 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Mira lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo. Mire dónde se goza él, ¿eh? Estamos igual que nosotros, ¿eh? Nos gozamos en el dolor de cabeza, nos gozamos en el dolor de estómago. Y decimos, igual Señor, voy y y me gozo, ¿cierto?, en esa jaqueca que tengo, Señor. Pero mira lo que decía él, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Pablo aprendió a entender de que Dios tenía un plan y un trato especial con su vida. Y el trato que Dios tenía con Pablo era especial para su vida, en mantenerlo. No te voy a sanar. Y uno dice, ¿cómo Pablo, un hombre que tenía la palabra, un hombre que cuando hablaba se producían cosas increíbles, cómo no era capaz entonces Dios de sanarlo? Dios lo mantuvo con ese aguijón por un propósito, en de que él pudiese sentirse en esa condición de sufrimiento glorificando a Dios. Que cuando vengan aflicciones sobre nuestras vidas, que no te entre depresión, que no te entre posiblemente un cansancio mental. Glorifícate en ello, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Algo Dios quiere producir en tu corazón, en la cual Pablo empieza a decir, soy débil, pero entonces soy más fuerte. Cuando viene ese dolor y como estaca me produce, es ahí cuando me empiezo a dar fuerte, porque digo, Señor, algo quieres conmigo, estás tratando en mi corazón. Y mira lo que pasa esto, que a veces la voluntad de Dios es que las personas entonces no sean sanas. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Es importante que nosotros aprendamos a pensar bíblicamente y teológicamente lo que la palabra de Dios quiere decir a nuestras vidas. Y cuando digo eso, que hay muchas partes en las cuales Dios habla y a veces nosotros la confundimos, ¿cierto?, al aspecto físico o posiblemente que Dios va a hacer milagro. Un ejemplo, cuando usted va a Isaías 53, dice, por su llaga, ¿cierto? No recuerdo el verso ahora, 53, 15, pero dice, ¿cierto? Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es un contexto en el cual uno dice, por la llaga de Cristo vamos a ser curados de nuestras enfermedades. Es lo que Dios puede producir. Pero el contexto en sí, lo que quiere decir, habla, cierto, de la parte espiritual del hombre, de la enfermedad espiritual en la cual el hombre vivía. Que por la llaga de Cristo Dios sanó la enfermedad del pecado y Dios liberó y sanó la parte espiritual del hombre y la mujer que no tenía Cristo en el corazón. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Por eso es importante que nosotros podamos entender cómo Dios se produce y cómo Dios nos enseña a través de esto, en que Dios está con nosotros en nuestro dolor y muchas veces el Espíritu Santo a menudo va a venir y nos va a ministrar de otra manera aparte de la parte física. En otras palabras, hay personas, y ahí tenemos que tener cuidado, de muchas veces prometerle a alguien, ¿sabes qué? Dios te va a sanar, porque eso no depende de ti, depende de Dios.
Depende de Dios. Dios es aquel que viene y se produce en la vista de las personas. Somos nosotros los que tenemos la autoridad de Dios en dar el paso de fe y creer. Cuando tú impones manos, ¿cierto?, es la fe que tú colocas en esa posición, pero la fe de la persona, y es lo que Dios se produce en su corazón, decir, lo voy a hacer en esta persona. Yo he conocido situaciones, en una oportunidad, me acuerdo, en el mismo estado, estaba joven, parece que todo se produjo cuando yo estaba joven, ¿ah? Pero cuando estaba joven, me acuerdo que estábamos en la iglesia y me llama uno de los oficiales de la iglesia y dice, pastor, alguien busca afuera y necesita hablar con usted, no quieren entrar y quieren que ore por su bebé, está con una fiebre tremenda, y fui a salir, ¿cierto?, de la iglesia y estaba la pequeña ahí, y dice, ¿qué es lo que pasa? Y lo primero que me fijo es que cuando está la niña en el coche, ¿cierto?, en el andador, la niña tenía una lana roja aquí, bien grande. Y el Espíritu Santo de Dios me trae a mi corazón a decirle esto a la familia. No le gustó que se lo dijera, pero se lo tenía que decir. Le dije yo, ¿sabe que yo puedo orar por su hija, por esta bebé, pero que él la tiene en esa condición, no es la enfermedad, es que usted la está colocando algo que no corresponde? Y ella le tenía una lanita roja por el mal de ojo, para que no la ojearan. ¿Usted conoce eso? ¿También viene de sus antepasados? ¿Sí? En que usted le coloca una lanita roja a su pequeño cuando nacen para que no tengan mal de ojo, para que no le echen mal. Y ella había colocado eso para que no le echaran mal. Le dije, ¿sabe qué? Sáquele eso y el milagro se va a producir en su hija. No es que yo haya tenido el milagro o porque yo lo haya indicado, porque el Espíritu Santo de Dios me hizo saber que ellos la habían colocado en esa condición. Le dijeron, a ellos no les gustó. No, pero ¿qué? Es que es una tradición. Lo siento. Pero yo no puedo orar por este bebé si usted la va a seguir colocando y vamos a la mantener y se va a ir para su casa con esa lanita roja. Si usted se la saca, yo voy a orar por ella. Pero si usted no se la saca, no puedo colocar lo que Dios quiere producir en su vida si usted no está indicando o está, ¿qué cosa?, deteniendo que el poder de Dios se manifieste en esa pequeña. Y muchas veces pasa eso. Que hay personas que necesitan, Señor, ora por mí, Señor, ¿por qué no me sana? Y todavía tienen la herradura detrás de la puerta. O todavía tienen el Salmo 23 abierto, ¿cierto?, ahí en la mitad de la sala, creyendo que el Salmo 23 es el que tiene poder. El que tiene poder es Dios, no es el Salmo 23 abierto, ¿cierto?, en la mesa de tu comedor. No, mientras tengamos más postes con textos bíblicos, no, aquí la casa va a estar bien. No se trata de eso, se trata de la santidad de tu familia que va a producir que tu casa esté mejor. Y podría nombrarle muchas otras cosas más que la gente hace. ¿Qué decir de las velitas? ¿Ah? No, y ahora le colocan apellido, incienso. Prendámonos incienso para los malos espíritus. Oh, ya amaneciste ahí enrabiado. Voy a prender un incienso para la rabia. Incienso para rabia. Y después venimos, Señor, ¿por qué nos encontramos en esta condición? Y a veces esa condición se produce por el estado de las personas, porque no sabemos lo que hay alrededor. Y somos nosotros los que traemos la enfermedad a nuestros hogares. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay personas que posiblemente ustedes conocen, y allí la hojita le dice, esto les va a servir a ustedes para explicarles estas 5 leyes de dolor, de sufrimiento, a gente que ustedes conocen, y que puedan saber por qué se encuentran en esa condición. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios para su vida? ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Ahora ya vamos a ir terminando. Y mira lo que dice, lo que pasa acá. El simple hecho de que se opte, ¿cierto?, por no brindar la sanidad, no significa entonces, ¿cierto?, de que Dios no va a obrar. Uno dice, pero ¿cómo? Dios entonces no dice que muchas veces la voluntad de Dios no es sanar, significa entonces que Dios no quiere obrar. No se trata de eso. Dios quiere obrar en la vida de las personas. Dios quiere obrar, pero también entender de que Dios tiene propósito en la vida de corazones. Para eso entonces es importante entender que durante ese tiempo de sufrimiento nosotros podamos bastarnos de la gracia de Dios y del amor de Dios, de lo que Él puede producir en nuestras vidas. Job pudo decir, Jehová dio y Jehová quitó, y sin embargo su nombre va a seguir siendo exaltado por sobre todo. Muchas veces puedes
pasar por un momento en la cual te llega una noticia de un familiar que está pasando por un cáncer, no quiere decir que esa persona esté en pecado, sino para que le enseñes cuál es el propósito de Dios en el estado en el cual se encuentra. Siempre el Espíritu Santo va a estar dispuesto a poder abrazarnos en estos tipos de condiciones. Pero también nos enseña que hay personas, y tenemos que tener cuidado, que si nosotros nos alejamos de la mano de Dios y empezamos a entrar en un área pecaminosa que no es agradable a Dios, ese tipo de pecado y ese tipo de situación te puede llevar a una enfermedad física y emocional. Te puede llevar a un estado en la cual no es agradable. Y si Dios nos entrega esta palabra es para hablarnos antes de tiempo, entender y que también tenemos que cuidarnos. No vayas a salir ahora que hay invierno con una camisa sola. No, total, a mí no me da el frío, no, yo el frío me lo como. No, abrígate, pues si no después te vas a resfriar. Eso es no tener cuidado con uno solo, uno mismo. Yo ahora lo que hago es traer mis zapatos, los traigo en una bolsita, pero me coloco unos bototos para la nieve. Porque si ando con esto se me moja, y se me moja, ando todo el día con los pies húmedos, me resfrío. ¿O no es así? Cuando esté en su casa, calentito, ¿cierto? No llegue y salga afuera. Tómese un tiempo o abríguese bien y salga. Hay que tener cuidado de su propia vida, para que después no le echemos la culpa, ¿cierto? No, es que ando enfermo. No, cuídese. Colóquese un gorrito. Si le gusta con dibujitos, mejor todavía. Hay unos bien bonitos, de ratoncito, de cualquier cosa, se los coloca ahí. Pero abríguese. Abriga a sus hijos, abríguese usted. Porque mire, déjeme decirle, y con esto termino, el corolario de la ley número 5 es muy importante entenderlo, ya que el corolario lo que quiere decir es el propósito o la proporción de lo que no necesita una comprobación. Es porque así es. Así como entendemos en la ley 5 que a veces la voluntad de Dios no es sanar, también podemos entender que a veces la voluntad de Dios es sanar a algunas personas. Y miren, entendámoslo de esta manera, lo que Dios dice en esta oportunidad en Santiago capítulo 5, verso 15. Hay momentos en que Dios escoge maneras soberanas para poder trabajar con los enfermos. Y miren lo que dice Santiago capítulo 5, verso 15. Y la oración de la fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Este soberano derecho, ¿sabe qué? Solamente le pertenece a Dios, no le pertenece a usted ni a mí. No es que usted venga, pastor, ore por mí creyendo que yo te puedo sanar. Yo no sano a nadie. Dios lo hace. Y Dios te puede usar incluso a ti mismo. Decir, Señor, tengo este dolor de cabeza, Señor, en tu nombre Jesús, reprendo este dolor y que se vaya. Y Dios lo puede hacer. Dios te ha dado la autoridad. También la palabra habla, si hay enfermo entre ustedes, llamen ¿a quién? A los ancianos. Y los ancianos vendrán, ¿cierto? Y tomarán aceite. Y hay todo un asunto ahí ligado a toda esa área. Pero dice que vendrán los hermanos solo los enfermos y orarán por ellos, ¿cierto? Y reprenderán. Pero eso soberano le pertenece a Dios. Dios nos coloca a nosotros como instrumento para obrar en fe, pero es la fe de la persona la que gatilla el corazón de Dios. Y en lo soberano de Dios, Dios se va a producir en la vida de esa persona y Dios lo va a sanar en forma instantánea. Y mire lo que produce. Cuando Dios trata en una forma milagrosa de esa manera, esa enfermedad es sana inmediatamente, completamente, permanentemente y lo más importante, gratuita. Es gratuito, Dios no te cobra por ser sano. Págueme y yo te voy a sanar. No es que diga, no, dame unos $300 y yo voy a sanarte de tu hechizo. Aquí no se cobra. Es soberano y eso depende de Dios.